hoy es de esos días en que la belleza natural de Lanzarote se realza precisamente por el buen tiempo, ¿no? Y por esa luz especial que tiene Canarias en general. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Usoa Ibarra, tú que vienes caminando, la verdad que hoy hace un día magnífico, ¿no? Hace un día magnífico, buenas tardes, hay muy buen ambiente en el entorno del reducto, que es un poquito lo que he podido ver en ese tránsito desde mi barrio hasta esta zona centro. Y no, hace muy buena temperatura. Yo pasé por tu barrio y también se ve caminando gente, en fin, porque el día llama para pasear, sobre todo por la Rambla Medular. Sí, y mucha gente, por cierto, utilizando la bicicleta, me refiero a turistas que están haciendo buen uso de todo ese cordón, ¿no? Digamos, saludable que une casi Playa Honda con Costa Teguise a día de hoy. Pues sí, parece, buenas tardes Andrés, que Lanzarote hoy es un poquito más bonita, ¿no? Y es que son de esos días de octubre, noviembre, que bueno, ya estamos al 1 de diciembre, hoy es día 1 de diciembre y no lo parecería, pero con esto del cambio climático nos han desplazado y ahora ya hasta prácticamente noviembre estamos en primavera, ¿no? Pues sí, el buen tiempo, además, que es curioso lo que dices tú, porque muchas veces he pasado Navidades fuera de la isla y los días de Nochebuena, de fin de o de Navidad o de Año Nuevo, mucha gente aprovecha para hacerse la foto. Y este tipo de días, es decir, que ha oscilado o ha cambiado un poco, es verdad que luego ya llegarán más los alisios, pero también este año entre la poca lluvia y luego, es verdad que no hace calor, o sea, hay fresquito y por la noche... Bueno, por la noche hay un poco fresco, sí, tipo de diciembre, pero el día es muy agradable y quien quiera estar ahora en la playa, si no hay viento, Lanzarote puedes estar en la playa pues todo el año. Efectivamente. Bueno, y de hecho los turistas vienen de manera mayoritaria, en invierno. Sobre todo los europeos, vienen en invierno. Y hablando de turistas, Usoa, hay un problemilla, y es que un problemilla o según cómo se pinte, ¿no? Y es que esta nueva variante, las nuevas restricciones y un poco ese alarmismo que se ha generado, pues tiene al sector turístico canario, y el de Lanzarote en particular, que es el que hemos preguntado, pues realmente preocupado, ¿no? No sabe ahora otra vez porque ya creían que esto era imparable. Estamos en unas ocupaciones muy buenas, me hablaba Paco Martínez en torno al 80% en estos momentos, que se puede incrementar un poco ahora con ese puente, pero que temen que pueda haber ya cancelaciones y sobre todo, más que cancelaciones, que muchas personas, sobre todo los británicos, se lo piensen el viajar de nuevo. Bueno, británicos sí, yo creo que más alemanes, porque es ahí precisamente en Centro Europa, digamos, o en la Europa también un poco, digamos, del este, donde se están ahora mismo concentrando esas subidas preocupantes de los casos de COVID y vinculándolos a la nueva variante, ¿no? Esta variante sudafricana que la están analizando en cuanto a su repercusión. Y digo porque en Alemania ya su población están sufriendo de nuevo restricciones, se habla de un nuevo lockdown, es decir, de un nuevo confinamiento, no tan estricto como el que conocimos al inicio de todo este proceso. Creo que en Holanda también, por ejemplo. Pero efectivamente lo que más nos puede preocupar a nosotros es el tema de la conectividad. Yo creo que aquí va a haber un respeto entre todas los Estados miembros, ¿no? Digamos, de la Unión Europea, porque no se puede llegar a esos niveles de cerrar las fronteras, como se hizo en algunos casos. Tenemos el pasaporte COVID, que es un documento de fiabilidad, claro, sobre todo para los que nos hemos vacunado. Para lo que nos hemos vacunado, los test que se están solicitando a aquellos que no tengan ese pasaporte COVID para saber, que están en buen estado de salud y también, en este caso, a mí me gustaría reiterar el compromiso, ¿no?, que tenemos que seguir teniendo como sociedad en la prevención individual que tenemos que seguir haciendo cada uno de nosotros en nuestro comportamiento social. No me cansaré nunca de incidir en esto, pero yo creo que turísticamente a la gente no se le han quitado las ganas de coger un avión. Ahora mismo el problema está en el precio del mismo. Me hablan de un billete, por ejemplo, hace 2 semanas, Madrid-Berlín, de 600 euros. Esto ya es otro condicionante que sí puede incidir en el número de visitantes que lleguen hasta la isla y especialmente en ese turista nacional al cual se le vuelve a castigar, ¿no?
Bueno, no, y perdona, Jorge, porque lo que estaba diciendo ella se hila también un poco con lo que viene a decir un poco Paco Martínez, que estas medidas restrictivas en el Reino Unido lo que hacen es ahora imponer PCR, no antígenos, y encarecer, y al final, además de crear la incertidumbre, porque lo que venía a decir Daniel Trick en aquel momento, y si hay un momento en el que ya estaba como aburrido el turista británico decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto a la ida? ¿Cuánto a la vuelta? ¿Con cuántos días de antelación? ¿Con quién tal? Y con pasaporte, ahora COVID o no. Y yo creo que al final, como dice, no sé si Paco decía, hablaba de unos 150 euros o algo, y ya van los paquetes caros, o ya va a estar yendo el billete, ¿no? Y además los hoteles no están haciendo ofertas, están a buen precio, y yo creo que hay cierta alegría contenida en los hoteleros porque sabe que puede pasar en cualquier momento. Pero yo creo que la situación ahora, si le preguntas, te dicen con la boca chica que es bueno, es un buen momento, pero no sé cuánto va a durar. Claro, pero el problema es que a pesar de que ha sido muy bueno desde que empezaron a venir los turistas en el verano, para entenderlo, desde el mes de agosto hasta ahora, pero lo cierto es que todavía se ha recuperado solo un 25, un 30% de los turistas que llegaban en todo el año. En todo el año, es decir, que todavía estamos en unos términos muy, muy bajos. Vamos a ver lo que opina, en este caso, el presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote. La variante Omicron de COVID-19 está ocasionando un nuevo revés, aunque todavía no destacable al sector turístico de la isla. El Reino Unido, principal emisor, está ya tomando algunas medidas restrictivas y esto está derivando en la ralentización de reservas. Se ha notado que se han ralentizado, el flujo habitual de reservas se ha ralentizado y que ha habido algunas cancelaciones, ¿no? Lo que no sabemos muy bien es si con los agoreros que están siendo los de la Organización Mundial de la Salud, pues si no acaba esto en algo peor, ¿no? Ya veremos. Es complicado porque ahí es donde está habiendo más cancelaciones por las restricciones que a la vuelta exigen a los turistas de llevar una PCR, que es un sistema muy caro, y también para venir que se necesita que todos los miembros de una familia estén vacunados y son muy pocos los chicos mayores de 12 años vacunados en el Reino Unido. Martínez aún así no cree que estas noticias trastoquen el puente de la Constitución que se inicia este viernes. Bueno, en principio no, porque el puente ya está aquí realmente, ¿no? Y no creo que se produzcan muchos cambios, ¿no? Desde la Confederación Empresarial también se apela a cierto optimismo, entendiendo que esta situación puede ser coyuntural y que existen ganas y necesidades de la población de los países emisores de venir a Lanzarote y a Canarias para pasar sus vacaciones. Bueno, lo que ahora está claro es que a partir de hoy, si no me equivoco, hoy, 1 de diciembre, el gobierno de Canarias ha decidido otra vez hacer cribados a la entrada de los aeropuertos canarios. Es decir, que ahora cualquier peninsular o canario que venga de la península hacia aeropuertos de Canarias tendrán que venir con el pasaporte o, en este caso, con una PCR. Sí, yo a mí, no sé, como yo he cumplido, o como la mayoría hemos cumplido, ¿no? Y tener el pasaporte, no me generaría ningún problema, el descargarlo es muy sencillo. Es verdad que, por ejemplo, pedir el pasaporte COVID, me lo decía Ludovic, en el ocio nocturno es complicado. Es más complicado. La gente va con copa, algunos se deja el móvil o lo que sea, y a lo mejor puedes tener ciertas complicaciones y la gente se te pone un poco farruca, por decirlo de una manera. Pero para viajar, un pasaporte COVID, a mí me parecería... Sí, era como cuando te pedían el certificado de residencia. residencia. Lo que pasa es que cuidado, porque el Supremo, por ejemplo, ha tumbado la decisión del Tribunal Superior de Justicia, en este caso del País Vasco, de considerar inconstitucional el solicitar el certificado COVID para entrar en la restauración o en el ocio nocturno, y el Supremo ha dicho que ahora mismo se ajusta perfectamente a la preocupación que existe con esta variante y a los casos que siguen aumentando o estabilizados. En el caso del País Vasco, que ha sido la comunidad autónoma, yo creo que no ha descendido, ¿no?, en su estadística desde el inicio, el arranque de este drama como es la pandemia. Yo creo que ahora mismo es más peligroso que un español viaje al Reino Unido que un inglés venga a España. Lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero es que ahora mismo oficialmente el Reino Unido está en la lista de destinos de alto riesgo. Por lo tanto, esa política también de ser laxo, ¿no?, en las restricciones o en las peticiones, sobre todo de protocolos a la ciudadanía en general en el Reino Unido, está cobrándose ahora una importante víctima, que es la económica para el Reino Unido. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero parece que las cosas hay que un poco rezar para que no cambien mucho de cómo venían siendo hasta ahora en el tema turístico. Canarias ha detectado, desde que empezaron a hacer controles, es verdad que ya no se estaban haciendo controles, pero de 16.000 casos en los viajeros de España, es decir, los que venían de la península, 16.000 casos de gente que
fueron detectadas que tenían el COVID cuando llegaban Claro, lógicamente somos estamos una hablando isla. 16.000 a lo mejor de no sé cuántos, pero vamos, seguramente de medio millón de personas o más. Somos una isla, todo viene por donde viene. ¿De qué manera entras? Pues entras por el aeropuerto. De todas maneras, lo que estábamos diciendo, un porcentaje alto de los contagiados, ¿no?, de los positivos en COVID, son turistas. Y de hecho, el último uno o el penúltimo fallecimiento fue un turista que tal cual vino, fue llevado al hospital y allí falleció. Es decir, que aquí hay cierto... No sé, estamos en 120 casos, 130 casos. 130, por ahí. 130 casos. Son una población de 150.000 habitantes. Oye, vamos a tener cuidado, pero bueno, también hay que lanzar un mensaje de cierta estabilidad. Es verdad que se puede todavía vacunar un porcentaje de la población que todavía no lo está, esos jóvenes nos preocupan. Pues también lo de los niños ya es otro debate, es otro debate. Pero sí es cierto que no sé, debe ser que yo ya estoy tan cansado ya de que todo el mundo está ya, no, y volver atrás. Y volver atrás, es increíble. Eso la verdad que cuesta mucho. Por cierto, hablando del COVID, hay también restricciones, Andrés, al menos recomendaciones por parte del gobierno central a las comunidades autónomas de que adopten para estas Navidades nuevas restricciones. En este caso, sobre todo con el tema de aforo, que era una cuestión que, por ejemplo, Canarias no quería tocar, el tema de los aforos. Lo que quería poner era más controles a la hora de acceder a los espacios públicos cerrados, pero no limitar los aforos, porque entonces volveríamos otra vez atrás, ¿no? Efectivamente, lo que piden es más controles y menos restricciones, en general el sector hostelero y también turístico. Vuelve a ser el gobierno, me recuerda ahora a ese gobierno del principio cuando no sabía nada y que lanzaba verdaderamente globos sondas o cuestiones que no sabía cómo hacer. Dice ahora que propone a las comunidades algún tipo de control o restricción, ¿no?, en los aforos o en las reuniones. No dice números, no dice nada, lanza. Y ahí que cada comunidad lo haga. Y luego vendrán tribunales que lo estarán tumbando, cada uno, cada TCJ de sus lugares. Y yo creo que al final hace falta también un poco de definición. Yo sigo creyendo que hay que empezar a convivir con el virus, hay que empezar a saber qué es lo que se tiene que hacer. La gente también que tenga determinadas, no sé, complicaciones, pues que se cuide más. Los jóvenes que se vacunen más. En fin, un poco eso, pero no volvernos a la cueva, porque claro, entonces ya nos morimos de... Pero sobre todo lo que para mí es un error total, Usoa, no sé lo que tú piensas, es lo que ayer escuchaba yo en torno a las 6, 7 de la tarde, que el gobierno español, en este caso el Ministerio de Sanidad, recomendaba a las comunidades que tomaran nuevas medidas de control por el tema de las Navidades. Me refiero que es una forma de decir algo y no decir nada. Lo que ha creado es una confusión terrible. Y nadie sabe exactamente, y las comunidades no saben exactamente qué es lo que quiere que hagan. Claro, es que nos estamos ya parece que quiere quitarse el muerto de encima. Nos estamos anticipando a lo que muchos definen ya como la pesadilla de Navidad. Y me refiero a que hay un caos regulatorio a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel comunitario. Comunitario por cada una de las comunidades autónomas, porque aquí en este país tenemos una simetría brutal, ¿no?, entre lo que ocurre en Andalucía, en el País Vasco o en Canarias. Es necesario regular esto con claridad, que haya seguridad y normas coherentes, porque si no, el propio viajero interior, es decir, nosotros que nos tenemos que mover también en estas fechas navideñas entre comunidades autónomas, tenemos un auténtico galimatías en la cabeza. Claro. Entonces, esto hay que aclararlo, tenemos margen todavía para pues llegar a ese punto de equilibrio en el que si el certificado COVID es suficiente sin ninguna prueba añadida, es decir, sin además tener que hacerte el test de antígenos o la PCR, pues que se aclare con contundencia y claridad. Pero el problema donde está Usoa es que a día de hoy ningún español y ningún canario sabe si la fiesta familiar de Navidad puede estar 20 personas, 10 o 12. Todavía no se sabe porque nadie lo ha aclarado. En principio con nuestro nivel se podía estar sin problema, ¿no? Yo creo que el mínimo 12 era, bueno, en el nivel 1. El nivel 2 que estamos. El nivel 2 yo no sé si pasaba a 8, puede ser de 12 a 8. Claro, pues estas cosas hay que aclararlas. Claro. Y bueno, después oí a algún virólogo que dice, mire, lo que hay que hacer, que son baratitos, son los test, antes de ir a usted a una cena familiar, y sobre todo de 6 personas mayores, pues obligar a todas las personas que vayan a hacerse un test de antígeno. Eso es lo que iba a decir yo, el sentido común, ¿no?, que para eso lo tenemos y hay que usarlo con más frecuencia. Y luego también el criterio personal, lo que decíamos antes. Yo creo que
yo si me veo en una situación que puedo poner en riesgo a mi familia, desde luego que no voy a ir alegremente disfrutando de las Navidades como lo hacía en temporada prepandémica, ¿no? O sea, me cuidaré, estaré mucho más pendiente también pues, del número de personas que nos podamos reunir, pero tampoco esa tristeza de la última Navidad en la que, bueno, yo particularmente es que no pude estar en mi casa, porque tampoco. Ni mi hermano iba a ir con mis sobrinos, ni mis primos también se iban a acercar a casa de mis abuelos, o sea, estábamos disgregados absolutamente. En efecto. Y yo tampoco pude ir, pero en fin, por evitar problemas, porque después creo que fueron muchos más. Soy una familia muy grande, muy numerosa, creo que fueron muchos más de lo que le permitían, pero bueno, ahí les salva, en esa casa les salva Jesucristo. En cualquier caso, digo, Andrés, que la situación está ahora confusa, y la confusión es de las peores cosas que pueden ocurrir. Ahora mismo hay comidas de empresa, y me estaban preguntando empresas que si se sabía si hay un límite, está prohibido o no. Bueno, eso los bares lo saben, ¿no? Si usted va a un restaurante te dicen cuánto pueden estar en un interior o no. Yo creo que más que por aforos grandes o por tal, yo creo que son mesas, creo que sí de 8. Creo que además lo digo porque estuve hablando con quien está organizando la nuestra y creo que vamos a estar divididos en 8. Luego, por ejemplo... Porque estamos en fase 2. En fase 2, si no, podría ser, creo que hasta mesas de 12, Si no, podrían ser 12 mesas. Luego creo que hay determinadas cuestiones, por ejemplo, no se pueden servir buffet, vuelve como los hoteles... Lo que están pidiendo es que se reduzca, lo que me han dicho de récord, lo que quiere decir el gobierno de España es a las comunidades que reduzcan precisamente los aforos internos. Es decir, que en la comida, en vez de que sean 20 o 30, no, pues que sean de 10, 12 personas en mesas al menos. El punto de inflexión yo creo que va a estar en el puente de diciembre, ¿no? Y esos movimientos, digamos, cortos que se van a realizar, y a partir de ahí también se contabilizará estadísticamente la incidencia que haya podido tener pues, este KitKat vacacional en el COVID. Y luego que España se está comportando muy bien en cuanto a la comparativa, por ejemplo, con Portugal, que vuelve otra vez a ser un destino calamitoso con esto del COVID, Italia, que tampoco levanta cabeza con facilidad, Alemania, Francia, Holanda, Austria. Quiero decir, nos estamos comparando comparativamente con estos países muy bien, gracias a la vacunación que la mayoría de nosotros hemos asumido. Porque a mí me preocupa más un negacionista residente que cualquier turista que a lo mejor también sea negacionista, pero que viene de paso. Bueno, y por cierto, en Portugal, que hay gente que ahora hay viajes para poder ir de manera bastante barata, y tengo familiares que van a ir en estos días, estaban preguntando y están exigiendo el certificado COVID, pero además creo que están exigiendo, cuando se viaja de un país de riesgo, que no es el caso de España, se está exigiendo también pruebas PCR a la hora de entrar en el país portugués. Bueno, vamos a cambiar de tema, Andrea, antes de que te me vaya. Blas Acosta, el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, que fue presidente del Cabildo de Fuerteventura hasta hace unos meses, pues vino a presentar aquí pues cómo van a estar la situación económica de cara al futuro en Canarias. Sí, no, y es relativamente optimista. En primer lugar, dice algo que puede parecer obvio, y es que fuimos los que, como pasa con el paro, cuando eres el que más desciende, pues luego eres el que más crece, y que estamos en los niveles de mayor crecimiento, lógicamente me imagino que con las Islas Baleares. Y luego también establecen como que finales de este año, principios del próximo, como que ya se empiecen a alcanzar niveles económicos prepandémicos. Es lo que estamos hablando, o sea, los hoteles están a 80%, estamos en unas cifras que no están mal. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto puede durar esto? Esa es otra cuestión, pero económicamente se está ingresando. Hasta yo mismo noto también en la publicidad que nos llega, veo movimientos, se vuelve a confiar. Y menos mal. Ni menos mal, gracias a Dios. No, pues sí, es la alegría de que le va bien a la gente y que la gente quiere abrir negocios y quiere saber, quiere hacer ver o quiere hacer saber que abre su negocio de nuevo o que lo va a potenciar o que abre otra cuestión. Y ahí están los medios de comunicación. Recomiendo que nos llamen. Eso yo quiero agradecer a todas las empresas y negocios en general, y pequeños, incluso algunos pequeños negocios que creen en la publicidad, que es muy importante, pero además hacen una labor de mantener los medios de comunicación, porque es de lo que se vive, y más cuando tenemos ejemplos como las instituciones públicas, como el Cabildo de Lanzarote, que lleva un año prácticamente sin poner un euro en publicidad, al menos en los medios de comunicación que yo conozco, y que creo que no pueden poner en ninguno por una cuestión con la intervención, por no se ponen de acuerdo en la forma en cómo se debe de poner la publicidad, pero eso está perjudicando de manera importantísima. El Cabildo se gastaba en torno a los 200.000 euros en publicidad en los medios de comunicación de Lanzarote al año.
pues bueno, pues este año creo que no llega, no sé si después ha dedicado dinero por otros lados, pero no como publicidad. No, y de todas maneras, Jorge, hay que hacer una puntualización. Nosotros somos también en parte servicio público, es decir, claro, el Cabildo nos utiliza a nosotros para hacer llegar el mensaje, los mensajes de las campañas de prevención o la campaña de donación, con todo, y luego nosotros hemos... Claro, pretende que tampoco... Claro, en el tema del COVID hemos estado trabajando cuando estaba todo cerrado. Y nos consultaban a nosotros, claro. Claro, nosotros hacíamos el servicio público en esos momentos, los medios de comunicación, y sobre todo las radios, las televisiones, los digitales, en fin. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el amigo Blas Acosta. La pandemia afectó a Canarias como a ninguna otra comunidad autónoma por la paralización casi total del motor principal del archipiélago a nivel económico, laboral y empresarial. Pero sin embargo, esta circunstancia es la que ha permitido una recuperación más acelerada que la media española. En lo que respecta específicamente a la comunidad canaria, bueno, pues es de todo sabido que por la tipología de la pandemia, que está muy vinculada con la restricción de movilidad de personas, bueno, pues sufrió especialmente durante el año 2020. Es decir, fue junto con Baleares una de las comunidades que más cayó durante el pasado año. Sí que es cierto que, digamos, la recuperación que estamos estimando ahora mismo para el conjunto de las islas también es bastante más potente que la del resto. Así lo afirmó Julián Pérez en la Junta Semestral del Centro de Predicción Económica, celebrado estos días en Lanzarote. Blas Acosta, en su condición de viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, ha querido puntualizar la situación exacta en la que se encuentra el archipiélago. Bueno, inicialmente hicimos unas predicciones, solo las hacemos trimestralmente, como bien saben. Estamos en un ciclo medio de crecimiento en torno a 2 puntos más de lo que teníamos inicialmente previsto, que habíamos dicho en el mes de julio. El mes de julio ha hecho un escenario intermedio de un crecimiento del PIB canario del 6 y pico %. Luego las actualizaciones que hicimos en el mes de octubre eran sobre el 8,3% con respecto al 2020. No es realmente una cifra real de negocios que pudiéramos equiparar a cifras normales del 2019 o 2018, pero desde luego crecer 8 puntos es factible en este último trimestre. En este aspecto, Pérez concreta cuándo se alcanzarán los niveles económicos previos a la pandemia. Pensamos que se puede recuperar los niveles previos a esa crisis, es decir, conseguir superar lo que habíamos perdido durante la pandemia aproximadamente entre finales de este año, más bien principios del que viene. Es decir, nos ha costado un año entero recuperarnos de la caída que se produjo entre el segundo y el tercer trimestre del año 2019. La recuperación es un hecho y Canarias confía en que la nueva variante del COVID no trastoque los planes de futuro. Bueno, pues esperemos que se cumplan esas previsiones de Blas Acosta y efectivamente la economía canaria se recupere tan rápido como parece que puede hacerlo si las cosas no se tuercen en el tema turístico. Bueno, tenemos ya a David Toledo, es el nuevo teniente de alcalde de Arrecife tras ese pacto firmado el otro día o presentado en sociedad el otro día entre Partido Popular y Coalición Canaria. David Toledo, buenas tardes y enhorabuena por el nuevo cargo. Muchas gracias, buenas tardes. Jorge. Aunque yo, David, nunca sé si ser teniente de alcalde o alcalde de Arrecife es para darle las felicidades, porque es un ayuntamiento muy complicado donde mucha gente se quema. Bueno, pero es un honor ser primero concejal con áreas de gobierno para gestionar y ser el teniente alcalde de la ciudad en la que nací, en la que vivo. Para mí es un honor, además de una responsabilidad. Claro. Creo que Arrecife tiene grandes retos en los que tenemos que sumergirnos los concejales del Grupo Nacionalista, que dejar nuestra impronta en estos 18 meses que nos quedan en la gestión. Y por supuesto, estoy muy contento y esperanzado de que vamos a poder gestionarlo. David, tú también eres secretario de organización a nivel de Canarias, de Coalición Canaria, es decir, que es un cargo muy importante dentro de la organización. Pero, y como tal, te pregunto, bueno, también como concejal, que me imagino que lo sabrá, Carlos Alférez acaba de abandonar el grupo de gobierno. Muchos no sabían si realmente estaba o no estaba, pero lo cierto es que él ha escrito un comunicado dando a conocer su abandono del grupo de gobierno y le ha echado la culpa a ustedes, a Coalición Canaria, porque dice que le estaban acosando a usted, a él y al señor Sosa. Lo vi hace poco porque estaba, como le digo, hoy es como el primer día de colegio, estábamos conociendo a los técnicos, conociendo las funciones y cómo estaban las distintas áreas del ayuntamiento, pero al final esto es politiqueo. Yo no sé si alguien está comprando las tesis de Sosa y si alguien también está detrás de Carlos Alférez con esos escritos, porque es que me suenan, ¿no? Primero fue Sosa, después parece que la formación política Somos Lanzarote, que estaba inactiva, se activa para ir contra
una concejal de Ayuntamiento de Arrecife. Ahora despiertan también a Carlos Alférez. No sé quién está detrás de todas estas cuestiones, pero parece que están intentando crear un relato y a mí lo que me importa es la gestión. A mí el politiqueo que determinados partidos políticos están intentando sumergir a esta isla y a Arrecife para que no avance, me interesa bien poco. Yo vengo a gestionar lo público. De todas maneras, y ahora dejo a Ulloa, lo que sí llama la atención, hombre, yo creo que Carlos Alférez iba a estar muy incómodo en un grupo de gobierno donde de alguna manera había traicionado a Coalición Canaria, ¿no? Es que él nos traicionó, al igual que nos traicionó Juan Manuel Sosa, y se olvida rápido, ¿no? Ellos concurrieron en una lista electoral con nosotros y decidieron irse con otro partido político. El Partido Socialista ha firmado la ley antitransfugismo, ley que parece que ahora se ha olvidado de ella, al menos en esta isla. Y hoy al ver el escrito ese de Carlos Alférez, pues bueno, uno cuando suma 2 más 2 son 4. Ahí hay alguien que está detrás de determinados movimientos. Ulloa. Sí, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me ha llamado la atención, que no lo hemos comentado, pero Armando Santana en algún medio de comunicación, y no lo puedo nombrar porque no lo recuerdo con exactitud, y entonces para no equivocarme prefiero obviarlo, pero ha hecho unas declaraciones diciendo que prefiere no estar presente en la Junta de Gobierno para dedicarse al 100% a las concejalías de Comercio y Turismo. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? ¿Uno se puede, digamos, ausentar de una Junta de Gobierno donde se supone que es un órgano esencial, ¿no? Previo incluso al debate, digamos, democrático que se puede tener en un pleno, pero en el que se intercambian muchos pareceres y muchos valores incluso ideológicos de las formaciones políticas? A mí primero, como compañero ya del grupo gobierno, no me ha dicho nada, y como teniente alcalde tampoco. No tengo, sé que lo ha puesto como en sus redes sociales o algo así, pero no tengo ningún tipo de comunicación con él. Si es así, como parece que es así, él tendrá que salir y explicarlo, pero bueno, yo por lo menos a título personal, a mí no se me ocurriría dimitir de una Junta de Gobierno, porque una Junta de Gobierno tiene competencias que no tiene el Pleno, que las tiene delegadas. Al final es como darle la espalda a gestionar la ciudad de Arrecife, porque es un órgano soberano donde reside la voluntad del pueblo de Lanzarote. Pero David, porque él era miembro. Él era miembro de la Junta de Gobierno. Iba a seguir siéndolo. Parece ser que ayer ha escrito en sus redes sociales que no me ha llamado, que dimite de la Junta de Gobierno. Es como, ¿quién dimite del Pleno? Bueno, pues no sé, es como si vienes a Arrecife, vienes a gestionar y hay 2 órganos en donde eres miembro. Si decides salirte, pues tendrás que explicarlo muy bien. Es cuanto menos curioso. La verdad que no les puedo decir si sí o si no, porque es que a mí no me ha llamado para absolutamente nada. David, como no te vamos a preguntar todavía sobre gestión que has podido hacer, porque realmente no has tenido ni tiempo, todavía creo que todavía no tiene ni el despacho vacío. Ni despacho, nada, no tenemos absolutamente nada por ahora, estamos recién llegados. Recién llegados, bueno. Algún hueco le dará a Astrid Pérez por ahí para que ustedes puedan sentarse y poder trabajar. Pero bueno, pero más allá de eso, me gustaría, las relaciones con Astrid Pérez, es una mujer que muchos dicen que es complicada, que es una alcaldesa que no es fácil de llevar. Eso por lo menos es lo que decían los del Partido Socialista o de Récord, cuando estaban gobernando con ella, ¿no? En estos días te has tenido que reunir con ella muchas veces por el tema de la firma del pacto y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo ve las relaciones personales con ella? Nosotros con Astrid Pérez no tenemos ningún tipo de problema, pero ni con Astrid Pérez ni con un concejal de los 25 que conformamos la corporación local. Las negociaciones, pues como todas negociaciones, cuando tú vas a negociar tienes una serie de pretensiones, pero es que hay un rival o un adversario posible que tiene otra serie de pretensiones. Al final, si uno se estanca y piensa solo en sus pretensiones, está pensando en una cuestión partidista y no en el bien de los arrecifeños. El bien de los arrecifeños es que el ayuntamiento tuviese estabilidad. Llegamos a un acuerdo con una serie de áreas, con una serie de proyectos para implementar en estos 18 meses que nos quedan, y las relaciones pues son perfectas. Y las malas lenguas que dicen, y ahora dejo también a Ulloa, que dicen, David, que Echedei Eugenio decidió dar un paso a un lado y que tú fuera el que cogiera la tenencia de alcaldía precisamente para evitar roces con Astrid Pérez, ¿verdad? ¿O realmente es lo que ha dicho Echedei, que estaba con un tema personal de estudio, de trabajo, laboral? Sí, a nadie se le esconde. Echedei es profesor en el Sonsama de la FP y está en una lista especial. Él es el último profesor de la lista. Si él dimitiese, los chicos no pueden terminar el curso y por tanto no puede hacerle eso a los chicos. Es una cuestión también, la educación es política y no puede a mitad del partido dejarlos votados, como se dice, para entrar a ostentar una tenencia de alcaldía. Otra cosa fuese si el pacto fuese desde el inicio de la legislatura, pero es que nos quedan 18 meses. En base a esa cuestión, pues el comité local, el resto de concejales, la Ejecutiva Insular de Lanzarote, me propusieron si yo quería dar el paso adelante y asumir la responsabilidad, y por supuesto, entre todos lo hablamos y acepté. Encantado. Sí, ha hablado usted de pretensiones, ¿no? Que han tenido que
equilibrar, ¿no?, esa balanza para firmar el pacto. Ustedes fueron muy críticos con el tema del crédito de Ginori, al menos porque vieron que había una laguna en el propio expediente municipal, unos años en concreto, 2010 y 2013, que falta, según ustedes, información. Aún así, el otro día, no sé, el 22 de noviembre creo que era la fecha en la que se había puesto en el calendario para abrir los sobres, porque se había ya planteado la adjudicación de quién iba a ser la entidad bancaria, ¿no?, que iba a aportar los 27 millones de euros del crédito, y después, bueno, pues el ayuntamiento pagar religiosamente durante, ya se me ha olvidado los años, pero casi 2 décadas. Sí, 20 años creo que son. Entonces, David, ¿cuál es un poco el posicionamiento de Coalición Canaria con respecto a este asunto? ¿Ustedes van a tener un poco que comer este marrón? Si contesto estaría mintiendo. No tengo toda la información acerca de si se han abierto los sobres, si no se han abierto los sobres, en qué momento el expediente está, si el crédito se terminó. No te puedo contestar porque te digo, hoy es el primer día de colegio, como suele decirse. Estamos conociendo los técnicos, estamos conociendo los informes en todas las áreas, y cuando tengan la información contestaremos, pero encantadísimo. Pero hasta a día de hoy no conocemos la realidad de un informe tan complicado como es. ¿Ustedes tienen tanta prisa como Astrid Pérez en sacar, bueno, en concreto, en que este crédito se materialice? Nosotros en primer momento nos mostramos contrarios a este crédito, como si lo hicimos ver en el pleno municipal, pero no tenemos ningún tipo de información más que la de ese día. Las competencias las tenía la Junta de Gobierno, si no recuerdo mal, para la aprobación de ese crédito. No sabría decirte porque no conozco el informe. David, me imagino que ahora usted entra con ilusión, entra en un pacto que es verdad, un poco condicionado, porque ya viene arrastrándose de hace más de 2 años con el Partido Socialista, pero me imagino que ustedes habrán marcado algunos retos para sacar adelante, al menos, o poner base en algunas actuaciones que puedan salir a lo largo de los próximos años. Pero, ¿cuáles son los retos que ustedes se fijan en estos 18 meses? Nos hemos marcado muchos retos. Hay retos más ambiciosos y hay retos más sencillos, pero ambiciosos por el tiempo que nos queda. Nos queda apenas 18 meses y no sabemos a ciencia cierta si vamos a poder. Retos sencillos, por ejemplo, está inaugurar o poner en marcha una agenda cultural que lleva suspendida desde el 2019 sin ningún tipo de razón. El COVID ha llegado, pero por eso no se deben suspender las cosas, se deben readaptar y adaptar, como ha pasado en los 88 municipios de Canarias. Un carnaval, pues bueno, si hay una crisis sanitaria como la que ha habido, debe haber un carnaval de mínimo. Santa Cruz de Tenerife hizo un buen carnaval donde los colectivos del carnaval estuvieron presentes. Aquí no se hace absolutamente nada. Las subvenciones deportivas tienen que estar en tiempo y forma. Cuando hablamos de retos un poco más ambiciosos, que vamos a poner toda la carne en el asador, como se dice, pero vamos a intentarlo con todo, es que Argana Alta debe tener un centro de salud. Otros barrios menos populosos tienen centro de salud y Argana, que es el barrio más populoso, no lo tiene. Es uno de nuestros principales objetivos, donde, repito... Pero para ahí, David, por ejemplo, Sanidad Pública dice que es que no se le ha dado todavía de manera correcta el terreno para poder hacer ese centro de Argana. Por eso vamos a poner toda la carne en el asador y repito que son retos más ambiciosos, que no nos coge con la legislatura al empezar, sino que nos quedan 18 meses y vamos a intentar por todos los medios dejarlo todo avanzado y si pudiésemos inaugurarlo, pero es que no lo sabemos. Estamos llegando, es el primer día. Otro de los retos ambiciosos es el pabellón de Argana. El pabellón de Argana no puede seguir cerrado. Si hay una empresa adjudicataria que tiene abierto otras infraestructuras deportivas, pero también estaba en ese mismo contrato la rehabilitación del pabellón de Argana, hay que hacerlo, hay que intentarlo por todos los medios, porque los vecinos de Argana lo merecen. Es el único barrio que no tiene centro sociocultural. Lo tenía, se le quitó, se hizo un pabellón y se cerró. Y esta desidia que hemos vivido los vecinos de Argana, yo soy de Argana, no podemos seguir viviéndola. Pero son retos que a principio de legislatura podría venir aquí y de manera más contundente decirte, lo vamos a hacer. Ahora, 18 meses, yo no voy a engañar a nadie, le digo, vamos a intentarlo con todos los medios posibles porque venimos a gestionar con ilusión. ¿Y cuál es el atasco? Porque es verdad que yo ya me había olvidado de ese centro de deporte que se inauguró por todo lo alto en su día y además yo creo que era un gran centro de deporte. ¿Cuál es el problema ahora que tiene? ¿Cuál es, para que no se pueda legalizar esas instalaciones? Parece ser, no hemos leído los informes, parece ser que lleva un costo de rehabilitación más grande del que tenía presupuestado. Pero bueno, habrá que renegociar, no comprendo bien lo que tenemos que hacer, tenemos que sentarnos con los técnicos, con la empresa adjudicataria, pero los políticos estamos para tomar decisiones y lo que no puede hacer es que una obra de semejante envergadura económica y política siga cerrada después de tantos años. Necesitamos tomar decisiones y necesitamos que las cosas funcionen y hasta el día de hoy ha habido una gestión más bien flojita en determinadas áreas, en este caso gestionadas por el Partido Socialista, que a nadie se le esconde, cultura, festejo,
que hay que darle una vuelta, tenemos que darle una vuelta, y deporte es otra de las áreas que bueno, que el concejal hizo una buena labor, todo el mundo lo felicita, pero hizo una labor de coger el teléfono al que lo llama, de tener presencia en las infraestructuras deportivas, pero el pabellón de Argana sigue cerrado, las subvenciones no se dan en tiempo y forma, y tampoco que se haya creado una nueva obra. Ha hecho una cosa que es que creo que es básica, que tenemos que hacer todo, coger el teléfono y tener presencia. Uso la última pregunta. Sí, David, hablando de eventos, cultura, bueno, ocio en general, el otro día estaba por aquí Benjamín Perdomo y entonces le preguntamos por la apertura definitiva del Islote del Francés, como cada vez que nos lo encontramos en esta tertulia. Y vino a decir que hasta que el Ayuntamiento de Arrecife no pague, no coparticipe en lo que viene a ser la financiación y el gasto de esta infraestructura y su mantenimiento, pues no se podrá abrir. ¿Qué le parece a Coalición Canaria este posicionamiento del consejero delegado de los CATS? Una política de bajos vuelos. Si él no abre el Islote del Francés por ese tipo de cuestión, está castigando a la ciudadanía de Lanzarote en su conjunto. Pero dice que al Ayuntamiento de Arrecife, más o menos estas fueron sus palabras o su frase textual, no se le puede estar invitando todos los días a Solomillo si no paga la cuenta. Bueno, si eso lo dice un responsable público, que no solo que se debe al conjunto de la ciudadanía, porque Arrecife también, bueno, él no fue votado, partiendo por eso, él fue puesto y designado a dedo, que él se presentó con otra formación, no se llegó a presentar con otra formación política, por tanto él es un cargo puesto a dedo, pero que hable en esos términos me parece una falta de respeto a la ciudadanía de Arrecife, porque la ciudadanía de Arrecife también paga impuestos insulares, no solo paga impuestos y tasas municipales. Por tanto, que un responsable público haga este tipo de declaraciones, vaya por delante, que el Partido Socialista nunca deja de sorprenderme, ni el Partido Socialista ni los responsables políticos de su formación. Bueno, David, ya simplemente una última pregunta, ya como en este caso como secretario de organización de Coalición Canaria en Canarias, se hablan de que hay sondeos por ahí. Ustedes ya tienen un buen sondeo realizado a nivel de toda Canarias y que Coalición Canaria no solo no pierde, sino que en algunos sitios incluso gana. ¿Eso es cierto o es lo que ustedes están vendiendo a sus afiliados para que mantener al ejército activo y no se desmoralice? Nosotros hemos hecho un sondeo, un cualitativo, que es una herramienta de trabajo para saber qué necesita Canarias y en qué punto estamos. Al final son herramientas de trabajo, lo importante no es la foto de ese sondeo, lo importante es qué te dice el cualitativo y qué opina la gente de la gestión de Canarias. Y de la gestión de Canarias opina pues cosas que ya sabemos todos. Sabemos que en servicios sociales las cosas pues van como van, estamos a la cola de todo. Sabemos que en empleo somos la comunidad autónoma con más desempleo de todas, sabemos que éramos la comunidad autónoma con más ERTE, sabemos que tenemos el desempleo juvenil más alto de Europa, no de España, con las mismas cifras que Gaza, y sabemos que ahora han elaborado unos presupuestos generales del Estado que no cumplen ni con la inversión media por habitantes en Canarias, que no respetan el REF, que vulneran el Estatuto de Autonomía, y en base a esa herramienta que dice estas cosas que ya sabíamos nosotros, pues vamos a trabajar y a preparar pues propuestas, como hemos preparado la enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, preparamos pues iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, las Cortes Generales en su conjunto, y posicionamientos claros, pero al final los sondeos son herramientas de trabajo que nos permiten situarnos y elaborar propuestas para mejorar Canarias. Pues vamos a ver, David, si ya dentro de un mesito, que podemos estar otra vez por aquí, ya tienes está hecho con una fotografía mejor de lo que es por dentro del ayuntamiento y podemos hablar de cosas ya más concretas. Muchas gracias, David. Un placer y gracias por la invitación. Bueno, ahora viene el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Bueno, pues ya está aquí, y es un gusto, lo digo un gusto porque lo hemos tenido durante muchos días, pero a través, en este caso, del Skype, ¿no? Ahora lo tenemos aquí presencial a Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Hacienda. Además, es el presidente y líder de Nueva Canaria en las islas. Buenas tardes, don Román, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bien. Y bienvenido, me alegro verlo aquí personalmente. Hacía tiempo contento, que no lo veía. Un día excelente hoy. Sí, un día. Hoy yo empezaba diciendo que era de los días que hacen más bonitas las islas, ¿no? Está preciosa la isla, la entrada, el viaje. No se movió nada el avión, que se agradece. Un día estupendo, como para estar en una tumbona. Pues don Román no ha venido a estar en una tumbona porque le han puesto aquí una agenda de trabajo bastante importante. Dentro de unas horitas tendrá que irse a la Cámara de Comercio, donde se va a entrevistar, creo que con todo el mundo empresarial de la isla de Lanzarote, para hablar un poco de los presupuestos.
de los presupuestos, de la economía, de las perspectivas. El presupuesto es un instrumento que ayuda a la recuperación. Hablar también de las ayudas que seguimos gestionando y sus repercusiones en la isla de Lanzarote. Y hablaremos de la pandemia, que es la espada de Damocles que tenemos allí y que sigue siendo un problema. Y hablaremos de recuperación económica. Siempre es un placer hacerlo con empresarios dinámicos como son los empresarios y empresarias de la isla de Lanzarote, y será una reunión intensa y útil, seguro, ¿no? Hoy precisamente en el informativo hemos entrevistado, cogido unos cortes al presidente de la patronal empresarial de Lanzarote, a don Francisco Martínez, y nos comentaba que las cosas iban medianamente bien, incluso muy bien turísticamente, pero que tenían el temor, como bien han dicho ustedes, de la espada de Damocles, de que ahora con las nuevas variantes, la incertidumbre de las restricciones nuevas que se van a proceder en toda Europa y en España, y en Canarias evidentemente también, y todo esto puede traer pues inconvenientes para el crecimiento económico que ustedes mismos esperaban, ¿no? Sí, sí. Bueno, el mes de octubre ha sido muy bueno, tenemos los datos ahí que me pasaba ayer el Instituto de Estadística de Canarias. Este mes de octubre ha sido muy bueno en Fuerteventura, en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, menos intenso en el resto de las islas porque su peso en materia turística es inferior, pero esta tendencia debía confirmarse en el mes de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta las reservas y la conectividad que hay con las islas desde Europa. Un 15% más de vuelo que el mismo periodo del año 19. Todo esto ahora sometido a la evolución de la pandemia, que aunque estamos en mejores condiciones para enfrentarla, porque tenemos, por lo menos en el caso español y canario, un alto nivel de vacunación que hay que seguir intensificando, o necesitamos mantener medidas de distancia, higiene, control, y ahora a la espera de que no se complique demasiado la vida los británicos y los alemanes, que son nuestros principales clientes, que pasan por un momento complicado en cuanto a la incidencia acumulada. De manera que esa es la espada de Damocles de la recuperación económica global, porque esta es una crisis provocada por un problema de salud pública que dañó a China, a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, a Italia, a Francia y a nosotros, a ¿no? todo el mundo. Y por lo tanto ahí tenemos ese problema, ¿no? Precisamente usted hablaba de que ustedes han solicitado, el gobierno de Canarias ha solicitado a los tribunales poner una serie de medidas para controlar en lo que se pueda la expansión del virus. ¿Usted cree que se aprobará? Yo espero que sí, pero no debiera ser así. Yo estoy reclamando con insistencia que esto lo tiene que liderar el gobierno de España. No es razonable que los vascos por su lado, los extremeños por el suyo, los castellanos leoneses. Lo razonable sería que las Cortes Generales del gobierno de España estableciera los instrumentos para seguir siendo eficaces en la lucha con la pandemia. De luego, la vacunación es la primera tarea y va bien mejor en España que en el resto del mundo. Va bien también la contención de la contagiosidad. Tenemos parámetros que han empeorado los últimos 10 días, pero mejores que el resto de Europa. Pero necesitamos, por ejemplo, el pasaporte COVID, porque es una exigencia que ayuda a generar confianza, da seguridad, y por lo tanto yo reclamo que, sin perjuicio de que estamos a la espera que nos responda el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Tribunal Supremo le ha dado la razón al gobierno vasco, que inicialmente fue negada por el Tribunal Territorial, pero lo deseable sería es que no tuviéramos que recurrir cada uno a su, sino que España como Estado tomara decisiones. Pero veo al presidente del gobierno de España y a la ministra poco dados a dar el paso de lo que yo creo que es una necesidad, y son medidas, instrumentos eficaces para seguir combatiendo la pandemia y haciéndola compatible con la economía, porque de algo habrá que comer, ¿no? Claro. De hecho, ayer, Román, fue criticada la decisión del gobierno de España en el sentido de que recomendó a las comunidades autónomas que se tomaran nuevas medidas de restrictiva y de control, pero no decía ni qué medida ni cómo había que aplicarlo, lo cual esto ha creado más confusión, sobre todo en las comunidades y en la propia ciudadanía. Usoa.
Sí, don Román, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quiero preguntar por el volcán de La Palma brevemente. Se sigue realimentando, entonces, de cara al futuro, ¿algún mensaje que enviar desde el Gobierno autonómico al Estado con respecto a las ayudas prometidas? Porque los damnificados siguen insistiendo en que se están ralentizando. Ustedes también prometieron, por cierto, transferencias directas y dentro del presupuesto del 2022 una partida específica, ¿no?, para esta isla. Y también se está hablando de concurso de ideas para rehabilitar la zona afectada. ¿Qué propuesta le gustaría a Nueva Canarias? Bueno, primero, estamos ante una catástrofe de alto daño material a personas y a empresas, y también yo diría que alto daño emocional, psicológico, y por lo tanto que sepan palmeros y palmeras que el resto de la gente de su isla, el resto de los canarios, yo diría que el resto de los españoles, y casi me atrevo a decir que ha habido una expresión de solidaridad de orden internacional, vamos a estar a su lado. Las respuestas a las emergencias siempre son complejas porque las hemos repasado todas y porque algunos que tenemos trienio hemos vivido más catástrofes. Yo le puedo asegurar que nunca hubo tanta coordinación entre las administraciones como ahora, nunca, ni incluso en las catástrofes donde hubo muertes, que aquí afortunadamente no las ha habido. La respuesta, por lo tanto, está siendo, yo creo, que muy solidaria y muy coordinada. Tiene que hacerse conforme a las reglas. No se puede uno saltar las reglas del dinero de todos y por lo tanto estamos utilizando las vías más sencillas, más rápidas y diligentes. Por ejemplo, por primera vez en la historia hemos creado un solo registro para que la gente presente los papeles una sola vez. No se hizo nunca en España ni nunca en Canarias y lo hemos puesto en marcha. La idea es que damnificados, sean personas, empresas, registren ahí todos sus datos y que cuando el Departamento de Agricultura o el de Derechos Sociales va a prestar una ayuda no tengas que presentar los papeles, sino la solicitud es el registro único. El esfuerzo de coordinación y de diligencia es alto, pero también digo con la misma claridad que será imposible satisfacer todas las demandas individuales que tenemos sobre la mesa. Siempre pasa. Lo que sí creo que vamos a garantizar es que las respuestas van a ser más diligentes que nunca. Las cantidades disponibles yo creo que no van a ser un problema. El problema va a ser más de organización y de gestión que de disponibilidad de recursos. El dinero públicos. hay. Dinero hay. Ahora hay que hacerlo bien y hay que hacerlo a satisfacción, si no de todos, de la mayoría. Hay gente que quiere la solución individual y es muy legítimo, pero nosotros tenemos que dar solución a la colectividad. Y ahí los consejeros y consejeras del gobierno, los directores generales, los gerentes de las empresas públicas, los ministros y ministras, que ha habido, bueno, yo no sé cuántas veces, pero decenas de veces, pues está todo el mundo sobre el terreno buscando respuestas. Ahora la emergencia y luego a la reconstrucción. Yo, que manejo los asuntos presupuestarios y en gran medida los temas normativos, lo que sostengo es que el análisis de respuesta a la emergencia con dificultades se está respondiendo antes que nunca se había hecho, no les quepa duda. Se han entregado viviendas a las 5 semanas, cuando hay otras catástrofes que han tardado años en entregarse la primera vivienda. Lo que pasa es que 5 semanas, si tú no tienes casa, es muchísimo. Claro. Pero es poco tiempo para lo que habitualmente hace la administración en Murcia, o lo que se hace en Euskadi, o lo que se hace en Hawái, o lo que pasó en Islandia, porque hemos analizado todas las catástrofes. Pero que sepan, palmeros y palmeras, que estamos al pie del cañón, comprometidos o sensibles, respondiendo al tema. Hay una previsión de 100 millones de euros en la ley de presupuestos que tramitamos, pero yo diría que en el ámbito de nuestras competencias, lo que haga falta. Esta comunidad tiene capacidad para financiar lo que a nosotros nos competa. La administración del Estado tiene que responder a sus tareas, Europa a la suya y los ayuntamientos y los cabildos a la suya. Román, ¿y la reconstrucción que decía Ulloa? Está abierto el debate, el Departamento de Transición Ecológica está haciendo un análisis de situación, tienen un montón de datos, yo tengo un montón de documentación y ahora habrá que ver sobre qué hipótesis articulamos la respuesta. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, hay gente que quiere repetir la historia y es que volvamos a que cada uno en su espacio haga lo que quiera. Hay gente que cree que lo que hay que hacer es concentrar esos núcleos poblacionales para garantizar servicios e instalaciones. Va a haber hipótesis casi como casos. ¿Quién lo va a determinar? Pues buscar un espacio de interlocución con los afectados, con los ayuntamientos, con el cabildo, la propia comunidad, para buscar un punto de encuentro que tiene que ser el más común
de los espacios que podamos generar, ¿no? Don Román, la última vez que lo tuve aquí a usted, en este caso por Skype, hablamos de los presupuestos generales de Canarias, en general, pero ahora me gustaría hablar de Lanzarote. Usted va a tener ahora una entrevista con los empresarios, también me imagino que algunos le van a hablar de qué partidas hay insularizadas para Isla Lanzarote. Tengo entendido, por lo que tengo aquí, del borrador, que se va a destinar más dinero que nunca, al menos lo van a pintar. Claro. Es decir, al menos lo van a pintar, pero don Román, yo la pregunta, son casi entre 90 y 100 millones de euros lo que está previsto. 95 y las enmiendas lo mejorarán. Lo mejorarán, por eso, que se va a quedar entre los... En torno a 100 millones. A los 100 millones. Eso nunca se ha invertido en la isla de Lanzarote en la historia, ni cuando usted fue presidente tampoco en aquella época. Aunque lo que presupuestamos en mi época se gastó. Efectivamente, lo que le iba a decir, y estaba aquí el señor Becerra, que nos ve mucho, y él también cumplió mucho y fue de la época que más se transformó Lanzarote en infraestructura, que todavía y está. la capital. Y la capital. Y toda la zona del parque temático. Del parque temático, toda la avenida, en fin. Pero lo que le quería preguntar, y es lo que aquí hemos criticado, don Román, y no por usted, que esto viene de atrás, por la historia. Esto viene por la historia, es que normalmente nos pintan buenos presupuestos, normalmente. Bueno, antes ni nos lo pintaba, pero desde hace ya varios años atrás, pero realmente la inversión es muy escasa. Ahora mismo, hablaba, antes de usted venir, con un señor de Coalición Canaria, David de la O, y decía, bueno, pues, mira que tengo a Román hoy y tal. Dice, pues pregúntale, porque solo se ha invertido en lo que llevamos de año 2021, de los 80 y tantos millones que estaban previstos, él hablaba de cerca de un 34-35% de la inversión. Es decir, el compromiso político con esta isla en inversiones está bien pintado ahí y es de justicia. Es cierto que la tradición dice que se pintan los presupuestos y luego no se ejecutan. Hemos discutido en el gobierno este tema y cada departamento tiene que cumplir. Y la ciudadanía de Lanzarote tiene que exigirle al gobierno a través de los departamentos que cumplan con las previsiones. A sanidad lo de sanidad, a educación lo de educación, a obras públicas lo de obras públicas. De manera que si está en el presupuesto para que se cumpla. Y por lo tanto los departamentos de gobierno tienen esa obligación. La oposición tiene poca autoridad moral aquí porque, en fin, aguantamos la comparación de lo ejecutado ahora con épocas normales. Hablo del 19, 18, 17, no había pandemia, ni había volcanes, ni había las crisis que hemos vivido, y aguantamos la comparación en la ejecución presupuestaria con el pasado, que no nos conforma, no nos basta decir, oye, es que ustedes lo hacían peor. Yo se los digo porque no es lo mismo que me lo reclame un ciudadano, que me lo reclamen ustedes, que me lo reclame quien gobernó durante décadas y fue incapaz de conseguir lo que ahora exige. Ahora, la ciudadanía siempre tiene razón y es nuestra obligación ahora gastarnos el dinero. Yo pongo dos ejemplos. Las ayudas directas. Los 87 millones que se distribuían en toda Canarias y que en Lanzarote había que dar una respuesta. De los 87 millones, 14,5 millones. El doble de lo que representa Lanzarote, el doble de lo que representa en población y en PIB. Los 1.144 ayudas directas al entramado empresarial. Los datos por ahora dicen que vamos a duplicar en Lanzarote lo que le correspondería con lo que ya tenemos. Hemos repartido 400 millones. De esos 400 millones van a estar por encima, por ahora, de 50 millones para la isla de Lanzarote. Por ahora, en dos cosas relevantes, ayudas a pymes y autónomos y ayuda a pymes y empresas. En estos dos grandes parámetros vamos a duplicar lo que esta isla representa en población y en PIB. Esos son ejemplos concretos, de respuestas concretas. Pero también, don Román, un matiz, decir que también ha sido Lanzarote porcentualmente una de las islas más castigadas de Canarias. Sí, pero por la pandemia, digo. Sí, sin duda ninguna. Y por eso, pero duplicamos, pero también Gran Canaria y la más dañada fue Fuerteventura, luego Gran Canaria, luego Lanzarote y luego Tenerife. Me habían dicho que Lanzarote era la más dañada. Entonces, el planteamiento es, respondemos en tiempo y forma, de forma diligente, vamos a distribuir 1.300 millones de euros, más que nunca y más que nadie, más que Madrid, más que Cataluña, más que Andalucía, porque peleamos para coger esos recursos. De lo que se trata es de lo que esté en los presupuestos se gaste, y la responsabilidad del gobierno. Y de forma operativa, si Sanidad dice que se va a gastar 8 millones, se tiene que gastar 8 millones. Yo por lo que veo aquí, don Román, y porque conozco un poco el patio,
lo más que en sanidad se va a cumplir bastante de las inversiones, pero en cambio en carretera vamos a tener grandes problemas porque todavía hemos preguntado a Obras Públicas y muchos de esos proyectos que figuran aquí no están ni siquiera redactados todavía, por lo cual... Pero el consejero, que es un consejero diligente, con el que yo tengo coincidencias y discrepancias, ha encargado desde que llegó 28 proyectos porque se encontró las gavetas vacías. Y claro, y los proyectos de carretera son además proyectos complejos, caros, que necesitan además del proyecto de ejecución los informes de impacto. Y desde el minuto 1 lo primero que hizo fue encargar proyectos, y en Lanzarote me consta que hay proyectos que se entregarán en el primer trimestre del próximo año. La voluntad del gobierno se expresa ahí. Ahora, hay que ser exigente con el propio gobierno. El consejero de Obras Públicas sabe lo que está pintado y tiene que hacer el esfuerzo para gastarlo. El señor Chano Franqui estuvo aquí, fue el que dijo que precisamente no nos iba a engañar y que era muy difícil, lo dijo hace 2 años, lo dijo hace 2 años. Pero han mejorado. Que era muy difícil poder ejecutar las obras porque, como usted bien dice, se encontró que no había nada, ni proyectos, pero ni él nada. Tiene ahora proyectos y tiene ideas para Lanzarote porque yo las hemos discutido. Hombre, Vamos no a me ver, sé el detalle. aquí figura cerca casi de 20 y tantos millones. 20 o 15 millones hay para carreteras. Bueno, yo hice la suma. Entre carreteras y viviendas posible que puede venga. ser que haya unos. Pero él tiene proyectos. Yo creo que el departamento se ha movido, ha encargado proyectos. Yo no me sé los detalles porque eso es su responsabilidad. La mía es conseguir los cuartos, ponerlos sobre la mesa y que exista una distribución justa entre sanidad, educación y derechos sociales, entre territorios y departamentos. Pero ahora hay que cumplir. Y yo creo que lo que no se puede cumplir es si no se tienen los cuartos. No, está claro. Es mejor por lo menos tenerlo. Usoa. Sí, bueno, ya sabe usted que nos cuesta mucho en esta isla la unanimidad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, y esto también lo hemos hablado en múltiples ocasiones, ralentiza las inversiones del exterior, de instituciones como puede ser el Gobierno de Canarias. Pero fíjese que al menos en estas últimas semanas nos hemos puesto de acuerdo en una cosa, en decir no a las jaulas marinas de la acuicultura. No sé si está usted informado al respecto. Sí, lo veo en los medios. Pero Coalición Canaria ha propuesto pedir precisamente las competencias en este área al gobierno autonómico. ¿Estaría usted dispuesto, por ejemplo, a cederlas? Pues no lo sé, lo tendríamos que discutir. Es decir, lo importante de las competencias es que estén donde se puedan desarrollar de forma más diligente y donde se tenga capacidad para gestionarlas. Yo conozco bien la estructura de las administraciones canarias, la de los ayuntamientos, la de los cabildos y la del gobierno. Por cierto, aguantamos la comparación con el resto de las administraciones, porque esa es otra. Yo cuando voy por ahí, lo que hago, hoy no me traje ese dato, pero lo traje la última vez que vine, es la ejecución del presupuesto de los ayuntamientos de la isla, en fin, y la del cabildo, en fin. La verdad que es muy bajo. Claro, muy entonces bajo. el planteamiento es, el gobierno de Canarias, a pesar de sus dificultades y sus antecedentes, tiene un aparato, tiene músculo, tiene capacidad. Y ahora con los fondos europeos estamos musculando el aparato administrativo porque ahora nos van a venir en el sexenio 21-27 entre fondos ordinarios y extraordinarios en torno a 5.500, 6.000 millones de euros. De manera que las competencias donde están ahora es porque se ha discutido y si se modifica hay que seguir los cauces. Pero ¿qué tiene que decir precisamente ahora que está defendiendo ese entente, ¿no?, del gobierno autonómico, que lo hablamos como una administración un poco abstracta, pero que está formado por personas, por siglas, por técnicos, por políticos, y hay, bueno, en cierta manera, un trabajo y una rueda que ya avanza? Pero ¿qué tiene que usted que decir cuando le dicen desde Lanzarote es que ustedes no tienen ni idea, no conocen el territorio lanzaroteño tan bien como un conejero y por lo tanto no tienen por qué imponernos unas jaulas donde dice la mayoría de las administraciones públicas que no deben estar? Pues diálogo, sensatez. Se trata de tomar decisiones de manera compartida al margen de quien tenga la competencia. Esa es una competencia que tiene el Departamento de Agricultura y por lo tanto habrá que sentarse con ellos por si pudiéramos concluir que tiene sentido insularizar esas políticas. Yo no lo sé, no tengo una opinión conformada porque para esto hay que estudiar. Lo que no pueden ser es ocurrencias, que a verlas haylas, unas cuantas. Entonces, si ese es un tema que la Federación Canaria de Islas, la FECAI, nos lo plantea de manera formal, hay argumentos, hay datos y hay capacidad, yo creo que habría que considerarlo, porque de lo que se trata aquí es que las administraciones públicas respondamos a las necesidades ciudadanas con allá donde sea más eficaz hacerlo. Hay tareas que son muy propias del ámbito municipal, hay otras que son muy propias del ámbito insular y hay otras que son propias del ámbito canario y algunas del ámbito estatal. Por ejemplo, el transporte
aéreo entre islas, depende del gobierno de España. Parece razonable que dependiera del gobierno de Canarias, como depende el transporte marítimo entre islas. Como la competencia en costas. Ustedes, por ejemplo, que estamos ahí peleando para asumirla. Esta circunstancia. Tiene mucho sentido que tengamos la competencia en costas. Llevamos 40 años de autogobierno y todo se decide en Madrid. Ahora hay una negociación bastante avanzada. El consejero del ramo cree que el primer trimestre del próximo año puede ser la fecha para asumir esta responsabilidad. ¿Ya han anunciado el presidente del gobierno? Dos veces. Por eso, aquí cada palo aguanta su vela. Quien anuncia las cosas es quien tiene que tener la responsabilidad operativa. Yo no estoy en la mesa de negociación de la competencia de costas, aunque la voy a vigilar, porque es muy importante y tiene tela, Tiene tela. Porque asumir costas no quiere decir que luego se haga lo que a cada uno le apetezca. Las normas van a ser estrictas, porque las costas son para siempre y son recursos naturales estratégicos en cualquier país del mundo y más en un país turístico como somos nosotros, ¿no? Román, ya nos tenemos que ir, pero me gustaría 2 preguntas rápidas, más de política, más que de presupuesto en este caso, que los presupuestos es política, ¿no?, en sí mismo. Pero me gustaría que opinara, al menos como líder de Nueva Canaria, porque usted creo que ha dicho en otros medios de comunicación, me lo han dicho, no lo he oído, por eso tengo dudas. Usted ha dicho un poco que ha criticado la ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Arrecife entre el Partido Popular y Partido Socialista. Su partido sigue gobernando, en este caso, pero usted estaba en contra de esa ruptura, por lo visto. No, vamos a ver, aquí somos todos mayores, es decir, las mayorías políticas en las instituciones se conforman en función de la fuerza de cada cual. Y es perfectamente legítimo, es decir, al gobierno de Canarias lo quieren sustituir desde el minuto 1, pero no han podido. Y adelanto, no podrán porque tenemos amarradas las mayorías, porque hay un acuerdo, porque hay un pacto y porque hay un compromiso. Pero si mañana alguien tuviera mayoría para sustituir a este gobierno por otro, será legítimo. No le arriendo las ganancias, pero será legítimo, de manera que si aquí había un acuerdo entre 3 partidos y 2 de ellos se han peleado y cambian, eso es legítimo. Lo tendrán que explicar a los electores. Hay gente que estamos muy ocupadas en gobernar y responder a los graves retos de la sociedad canaria y hay otros que están más atentos a la conspiración y a los cambios, pero son legítimas. Y Lo que usted criticaba entonces era el tema de que Fernando Clavijo era el que mandaba en el Partido Popular de Canarias. No, pero eso está claro, porque a cambio de que se pone al servicio de la política del PP a nivel de España, pues tiene mando en plaza en el PP de Canarias por ahora. A ver si cuando cambie la dirección cambia de tercio, pero eso aquí lo sabemos todo. Sabemos las relaciones del señor Clavijo con el Partido Popular a nivel de España y en las Cortes Generales son una muletilla del Partido Popular, no les quepa duda. Son tan muletillas que han renunciado a defender a Canarias frente al gobierno de España. Yo lo tuve la semana pasada, aquí decía que la muletilla era Nueva Canaria, pero la diferencia es que de Pedro Sánchez. Los datos son incontestables. Cuando mandaba el PP, que no era precisamente partido de mi devoción, nosotros nos sentamos con Rajoy y trajimos para Canarias muchas cosas, y era el PP. Y cuando mandó el PSOE, lo mismo. Ahí está el presupuesto. Hemos sacado más recursos que el PNV, disponiendo el PNV de 6 escaños y además no siendo determinante el nuestro. Con el PP y con el PSOE. Nueva Canarias allí a defender a esta tierra. Ellos, si está el PP, aplauden y si está el PSOE se ponen de uñas. Que lo expliquen. Nosotros defendemos. Yo he dicho de la siguiente forma este tema. Mande el Partido Popular, mande el Partido Socialista o mande la Liga Comunista Revolucionaria, si nosotros estamos en las Cortes Generales, estamos allí para defender esta tierra, sus singularidades y sus derechos. Y lo hicimos con el PP y con el PSOE. Ellos solo lo hicieron con el PP. En cambio, qué casualidad. En cambio, él decía, yo por decirlo todo, porque como él lo dijo aquí para que usted se pueda defender, que usted gobernó con el Partido Popular cuando era presidente. Ningún problema. Y él siempre nos ha gobernado con el Partido Socialista. Pero yo no, pero si yo no... Cada palo aguanta su vela y cada uno tiene su mochila. Cada uno tiene su mochila. Y por yo tengo que para Lanzarote es muy buen gobierno. El planteamiento es, el partido Coalición Canaria en las Cortes Generales en esta legislatura ha conseguido para Canarias 0 euros. Ha resuelto 0 problemas. Nosotros hemos conseguido cientos de millones y hemos encauzado problemas históricos, entre ellos la sentencia de carretera. Lo hicimos con el PSOE, pero también lo hicimos con el PP, lo que pone en evidencia que lo primero para nosotros es Canarias y no el color político de quien manda en España, que ellos aplaudían al PP y ahora denostan al gobierno progresista. Nosotros, unos y otros,
si estamos allí para tirar para esta tierra, para defender a esta tierra que bien que lo necesita. Y ya la última pregunta, porque no me resisto a hacérsela. Un periódico que lo quiere mucho a usted titula hoy que Torres es magnífico, pero Clavijo puede volver a ser presidente. Lo que pasa es que eso no lo dice el periódico, lo dice alguien que, voy a ser muy claro, yo soy siempre muy claro, pero ahora voy a hacerlo más porque la edad me acompaña. Lo dice Iván Redondo, que fue el jefe de gabinete. Hay gente que vive del cuento y para seguir viviendo del cuento hay que seguir contando cuentos. Don Román Rodríguez, como decía uno, genio y figura hasta la sepultura. Buenas tardes, don Román, y muchas gracias. Un placer, y bienvenido. como siempre. Usoa, nos tenemos que ir. Venga, hasta el Y viernes. prometo que mañana sí vamos a hablar del gobierno. Vale. Buenas tardes.